Luis Lima de Cea, nacido el 2 de septiembre del 25. De mi abuelo, todo porque fue un abuelo muy cariñoso conmigo. Y recuerdo, mi abuelo estaba de médico aquí en Marbella, ¿no? Y estaba ya el pobre bastante mayor y tenía la visita en la parte alta de Marbella, iba por todas las calles. Don Félix, entre usted para acá, porque mi abuelo además era médico de la titular de Marbella y médico forense, que tuvo hasta que murió, fue médico forense aquí en Marbella. Y una de las cosas curiosas de él es que se salvó en la guerra por don José Galvez, el ginachero, que lo conocerá usted. Sí. Que, entonces él estaba se lo llevó de Marbella al Hospital Civil, y en el Hospital Civil lo vio alguien de Marbella y lo denunció al comité que había aquí. Y le dijeron: don Félix está vivo y en Marbella, en Málaga. Y entonces don José Galvez se lo llevó y dice: eres un travieso, Félix, porque estaba fumando, que había salido a pedir tabaco porque no tenía. Sí, porque mi abuela, al fin y al cabo, siempre estaba, yo lo he visto siempre fumando, ¿no? Y murió por causa de fumar, no porque fuera a tomar tabaco, sino por un pulmonía que cogió yéndose a Gibraltar en un pesquero a comprar tabaco. O sea, que fue con un pesquero de Estepona, toda la noche volvió de eso y agarró una pulmonía y se murió en aquella época, fue en el 40 y tanto, ¿no? Ya, él lo estuvo allí escondido en el hospital civil, en la clínica Galvez, hasta que liberaron Málaga. Era el colegial número 1 de la policía de Málaga. Mi madre. De su madre. Porque mi madre tenía un hermano que también era médico, que murió. Mi padre es médico también, mi hijo es médico y tengo sobrinos médicos por toda la familia. En Sevilla hizo la facultad. En Sevilla, ¿no? Sí, porque entonces no había facultad en Málaga. Era muy difícil en aquella época tener una carrera universitaria, ¿no? Lo mismo mi abuelo que mi padre, pues tuvieron que hacer grandes esfuerzos, pues mi padre también estudió en Sevilla y Cádiz, había que irse a las ciudades al lado porque Málaga no había una universidad. Claro, se te sirvió para seguir, para hacer tu vida, pero creo que serían pocos. Yo sé la mía teníamos 200, ahora he hecho los 60 años que terminé la carrera y hemos estado en Madrid reunido unos 30 o 40, que son los que quedamos. Mi abuelo sí era religiosa, pero a su manera, ¿no? No era tampoco. Mis dos abuelos no eran tampoco de estos beatos que pueden decir que fueran todos los días a la iglesia, que estaba un poco. Mi abuelo Félix no, mi abuelo se dedicaba más en su casa. Se dedicaba a la carpintería, era un buen carpintero, tenía un taller montado totalmente, hacía muebles y cosas de eso, le gustaba, era el hobby que tenía, ¿no? De ellos, de entrada, había que ir a pie a todas las visitas en Marbella. Marbella era una ciudad pequeña, o sea, tenía 9.000 o 10.000 habitantes, San Pedro tenía 4 o 5.000, era una cosa, era muy distante y 10 kilómetros, y había que hacerlo pues en bicicleta o mi padre, por ejemplo, que era médico y médico de Ojén, iba desde la mina, en el ferrocarril que había desde Marbella hasta la mina, iba a la bicicleta dentro del vagón porque conocía a los maquinistas, y desde la mina a Ojén iba en bicicleta y luego se bajaba en bicicleta hasta la mina otra vez o hasta Marbella, ¿no? Eso lo he hecho yo también, ¿eh? Sí, ¿no? Pues yo he tenido que ir a Benavilla a caballo por la noche, a la madrugada. ¿A caballo? A las 2 de la mañana, a las 3 que me llamaban, no había carretera entonces en Benavilla, llegaba hasta la cuesta de la Bacheca, y allí te tenías que aventurar te llamaban a las 3 de la mañana para ir a ver a un enfermo y te mandaban un caballo, y desde San Pedro, que estaba a la cabecera era respetado más no poder, ¿no? Yo he visto el respeto que le tenía a todo el mundo, a mi padre y a mi abuelo también. Mi abuelo porque tenía muy genio, pero mi padre lo he visto que era un señor muy tranquilo, todo el mundo lo quería y todo el mundo lo conocía por don Adolfo, lo conoce todo el mundo en Marbella todavía, ¿no? Pues el día a día era ponerte en tu casa a esperar que viniesen los enfermos, los avisos que te hacían a las visitas, tenías que ir a las visitas, tenías Marbella, entonces tenías que acudir al médico de aquí, en la época esa de mi abuelo y de mi padre, pues ya después vinieron más, tenías que acudir a Ren, a Istán y todo Marbella y San Pedro, ¿no? Y toda la zona de la Chapa, que era una zona también fuerte, porque aquí en Marbella, en la Chapa había una serie de casas en el campo, o sea, gente que vivía en la Chapa y que tenían que desplazarse en Marbella en bicicleta o en burro, porque no había coche, prácticamente en Marbella, no había esa época. Yo he sido médico de 24 horas. O sea, que no es que digo en aquella época, la época de mi padre y mi casa no se cerraba la puerta nunca, siempre estaba abierta, la gente entraba con un cordelito que tenía, entraba y llamaba a la habitación de mi padre: don Adolfo, que hay un enfermo en tal sitio, venga usted. Se levantaba mi padre y iba a ver. No, que tenía aquí, normalmente hacíamos todo en las casas. Normalmente tenían que los partos se hacían en las casas, en Marbella no había nada, hospital. Había el hospitalillo célebre que le llamaban, que no había nada, que en realidad aquello era un refugio de
de indigente podemos decir nada más, porque no había, tenías que hacer todo, tenías que hacer desde parto a todo, a cirugía, o sea, era médico general, era hacer medicina de verdad, ¿no? Problemas muy gordos, ¿no? Y claro, tenga en cuenta que en esa época ni había coches rápidos, digo, estoy hablando de la época de mi abuelo y mi padre ya se compró un coche en el año 28, me parece que fue, y ya entonces empezaba a mover por ahí, pero en aquella época de mi abuelo, llevar a la gente a Málaga era un problema, porque no había prácticamente ni carretera por la costa, ¿no? Claro. Hay que ir por Ojén-Monta, que hasta donde estaba el tren a Coín, ¿no? Y llevarlo ahí a Málaga era un viaje entero. No llegaba a tiempo, la gente aguantaba en sus casas, que no es como ahora que van al médico a los 2 minutos. La gente aguantaba hasta que veían que la cosa se ponía muy mal. El médico era un amigo de la familia, te recibían con los brazos abiertos la gente. Yo me acuerdo que cuando yo empecé, en el barrio, en muchos sitios no había agua corriente. Y lo primero que te ponían tenían la palangana y la toalla del médico y pastilla de jabón Luz. Y me acuerdo todavía que estaba allí sin abrir, tenías que abrir las manos para lavarte las manos para ver el enfermo, después de ver el enfermo, ¿no? Solo tenían toda la familia del barrio preparada para cuando iba a verlo, ¿no? Bueno, había varios sistemas porque no había seguro, estaban las igualas, que era una seguridad social especial, que le pagaban la familia por familia le pagaban al médico por asistencia, excluyendo los partos, pero bien tenía la asistencia libre pagándole una igual al mes, todos los meses, porque el gobierno no te pagaba nada, ¿no? O sea, que era la titular, que era nada, eran 500 o 600 pesetas en aquella época, no era nada, pero luego las cosas hasta hacías igual con otros nada, iban por libre completamente, es como si fuera un seguro privado que te hacías con el médico directamente. Bueno, había la beneficencia, que estaban toda la gente que no tenía nada, que la pagaba el ayuntamiento. Los ayuntamientos pagaban su beneficencia, la medicina y todo, dependía de la clase de ayuntamiento que fuera. Por aquí en Marbella el sistema era la beneficencia. Había tres médicos de la beneficencia, cuando ya empezó la cosa más en serio, que cada médico tenía un distrito del pueblo, hasta que se creó la seguridad social. Importante con un parto múltiple, un parto al revés, vamos al revés, quiero decir, de presentación de cara, o atravesado el niño, tener que sacarlo con unos forces. En fin, había una serie de técnicas que tenía que resolverlo sobre el momento. Tenía que tener... Era una labor de médico, de verdad, ¿no? Mi abuelo además fue médico de la mina, o sea, la mina de Peñocillo, y iba allá a la mina, tenía los obreros que había su accidente de la mina, como me tenía que curar a la gente de la mina, y mi padre también, y a mí me ha pasado esto, yo hice un parto aquí, no me acuerdo cuánto he hecho, pero muchísimo. Claro. Menos accidentes laborales porque en realidad había menos trabajo, no había la construcción que hay ahora, claro. No había otro tipo en fin, había la herida, los clásicos que se pegaban una azada en un pie, el que se partía un brazo, el que se clavaba un anzuelo en la mar, que le picaba un pez, eso que había que curarle, pues, un pez venoso de esto. Yo eso no me condenaba, vamos, yo sí pasé una epidemia de tifus aquí que la tuve que estar solucionando en aquella época, en el año 40 y tanto, ¿no? Tifus. Tifus del año del hambre y todo eso, creo que se quedábamos nosotros, ¿no? El tifus antemático, mucho, el piojo verde que se llamaba, le llamaban a la gente el piojo verde, eso estuvimos aquí. Yo me acuerdo en una autopsia que fuimos además le voy a contar una cosa muy curiosa, a mí me hizo médico mi abuelo, porque yo fui con él, me acompañaba, niño, vente conmigo, un niño de 11 años o 12, y me llevaba a mi hija, que se ahorcaban de 3 en 3. Cuando se ahorcaba uno decía, bueno, ya vienen 2 más, entonces tenemos que ir a la autopsia de 2 más. Me decía, vete, te voy a enseñar. Y yo la primera vez que me llevó a una autopsia me quedé en la puerta así, mirándome asustado el cadáver, y me pegó un empujón, me decía, puñetero, entra adentro, que no te come. Me cerró la puerta y me dejó bien encerrado. Y yo me quedé ahí muy serio hasta que dentro decía, ya no te duele, bueno, ya no te vas a llorar, venga, ya puedes ser médico. Me dijo, porque la abuela era muy burro para eso, ¿no? Me empujó, me metió en aquella autopsia, ¿no? En la autopsia, y me vio a hacerla, a verla cómo se hace la autopsia, fue la primera autopsia que vi yo en mi vida. Porque su abuelo también hacía autopsia. Era el médico forense de aquí en Marbella. Era Marbella, Míjar, hasta Torremolinos llegaba, Benavís, todo esto, era el término municipal de Marbella, que era muy grande, ¿no? El término judicial, partido judicial, porque Marbella siempre ha tenido juez. Siempre. Y había un juez que tenía un partido judicial, había partido judicial, y comprendía Ojén, Istán, Benavís, Mijas y Fuengirola. Todo eso era por tener partido judicial de Marbella. Colegio médico nada más. Mi abuelo era el número 1 del colegio médico, yo lo tengo en un libro fotografiado, y mi padre fue vocal del colegio médico, como yo he sido después. O sea, eso es una cosa de tradición familiar prácticamente. La titular, que se llamaba, era la titular, de médico titular,
que era una titular del pueblo, que había en Marbella había siempre 3 titulares y te pagaban una cantidad, no recuerdo, vamos, yo me recuerdo cuando yo cogí la primera titular en Marbella, que lo que me pagaban era 500 pesetas, por eso me fui, porque con 500 pesetas cobraba menos que el último barrendero, ¿no? Claro. Al mes. No, para su trabajo, no para ser rico ni para hacer eso. Mi abuelo fue, yo no sé, después fue algo de la Diputación, él se encargaba de la casa cuna que había en Málaga, una de casa cuna. Sí. El diputado provincial de la casa cuna iba por ahí, sí. La casa de mi abuelo, la que he vivido yo siempre, la que he nacido. ¿Cómo era? ¿Y dónde estaba? Pues estaba en Marbella, en el centro, ¿sabe dónde está la farmacia Verdaguer? Sí. Esa era la casa de mi padre. Era una casa de 2 pisos, un caserón enorme tipo andaluz, con un patio central, muchas habitaciones, con un pasillo alrededor de otro piso arriba con una azotea que se veía al mar entonces desde allí. Allí se veía el mar. Y estaba pegando a la vía del tren, que no sé si usted recordará que pasaba la vía del tren por la carretera, por la misma casa de mi abuelo. Yo tengo fotos de la casa antigua desde que estaba en ruinas, desde que empezaron los cimientos hasta que se ha terminado. 5 habitaciones de dormir, el salón grande, el comedor grande, 6 y el cuarto baño, 7. Y abajo tenía otras 7 o 8. Pero arriba y nosotros abajo. Al principio vivía mi abuelo solo. En una casa, un caserón hecho, ¿no? Una casa antigua con un patio central de mármol, todo eso, y alrededor con un cierro de cristales que se veía, los pasillos estaban al interior, que daban al cierro, eso, al agua corriente, no, puesto con un motor en el pozo, había un pozo allí. Había muy poca agua corriente, había 2 o 3 fuentes, una en la plaza, otra en el Leganitos, otra en el Puente Málaga, yo me acuerdo así, otra en el Puente en el Puente Ronda. Había fuentes públicas donde la gente iba a recoger agua, que unas cañas para recoger focos de diarrea y cosas en verano. Pero vamos, no había agua corriente en la mitad de las casas, ¿no? Casi todas las casas de la calle Lobata y todo eso tenían su pozo, donde sacaban agua ellos para ellos propios, ¿no? Y casas con agua corriente había muy pocas, ¿no? Electricidad sí teníamos. Sí, yo siempre he conocido electricidad en Marbella, ¿no? La electricidad antigua, que era las casas de Yefero. La que daba que era la que daba la corriente de Marbella, que la mitad de las veces se apagaba, otra vez el día, pero en fin, funcionaba. En Istán, por ejemplo, no había teléfono. En Istán, cuando tenían un enfermo, venía uno a caballo toda la noche o durante el día, bajaba a Marbella, llamaba a mi padre, hablo de mi padre, de mi abuelo no me acuerdo, y entonces venía, porque hay un enfermo allí que me tiene usted que subir, y mi padre subía a caballo también, ahí están. Desde Guadalpín o desde el Ángel, que le prestaban un caballo, en fin, donde fue, depende de cómo, por el río Verde arriba, por el pantano arriba. No había ni carretera, la carretera se quedaba a la mitad del camino, ¿no? Claro. Hasta después de la guerra no se hizo, no terminó. Y no, mi padre usó la bicicleta y después ya el coche, ¿no? Y el caballo para ir a y en Aví que había que ir a caballo, no había más remedio, no había manera, la carretera no estaba ni asfaltada, ¿no? Entrada de casa, abajo en el patio había una habitación muy grande que era la sala de cura y el despacho de mi padre, que fue el que seguí yo después. El problema es que estábamos en la carretera, en la misma borda de la carretera, y accidente que hubiese en la carretera, o jaleo que hubiese gordo en la cosa de la mina o eso, la gente no iba a la casa de socorro, iba a la casa de don Adolfo. Dice, vamos a casa de don Adolfo, estará don Adolfo en el casino, estará en su casa, mi padre estaba siempre alrededor por allí. Y entonces yo me acuerdo desde crío, viendo entrar gente herida y todos los follones que había de accidentes desde la guerra incluso, ¿no? Claro. En la época estaba era el alcalde, el médico, el capitán de la Guardia Civil, el capitán de Carabineros, que había que ir en Marbella, que entonces eso ya no se habla, el de aduanas, que había de aduanas, en fin, la gente... Las 4 representaciones... El juez, que iban todos, iban al casino, todo. Pero como la vida era un pueblo normal. Bueno, en Marbella ya empezaba el turismo, vino un poco a esa época, empezó a venir gente de Madrid, los de Madrid que decíamos que empezaron a hacer casa y a venir, que había su fiesta en verano en el casino, era el único sitio que había donde se hacían las fiestas y cosas, que se llamaba casino, era así. El casino para jugar no, era el casino, la sociedad recreativa del casino, no era un casino, era donde nos reunimos todos, ¿no? Entonces sí, había teatro, al principio había un teatro, el teatro que tenía Otal, y después puso el cine, había Plaza de Toro también, donde tuvo el Otal hizo el cine sobre la Plaza de Toro antigua, antes de hacer la moderna que hay ahora. O sea que aquí en Marbella siempre ha habido tradición de... Te das cuenta que no era solamente un pueblo
pesquero, como dicen la gente, que la manía que nos han puesto, era un pueblo, había pescadores, pero había mucha gente de todas clases, porque había ingenieros, había químicos, estaban los ingleses con la mina, que daban una cosa, un fondo cultural. Ella estaba en el Peñoncillo, pero la casa estaban aquí en Marbella, y ellos vivían aquí, los ingenieros de la mina y todo. Y había un cierto contacto con la familia, la prueba que se han casado muchos ingleses con familias de Marbella. La mina, antes al principio, venía con el ferrocarril desde la mina al Peñoncillo, que está ahí en el camino de Ojén, y entraba por un tren que venían termineros, y había un muelle de hierro donde descargaban los barcos de cabotaje que venían ahí. Entonces después hicieron el cable ese que habrá visto usted por ahí. Sí. Eso fue otra compañía después que vino después de la guerra. La industria química también. Y sobre todo había muchas cosas de azúcar. Había los ingenios. El ingenio estaba hecho ahí, se hacían alcoholes. El ingenio de San Pedro se hacían ingenio porque, como se llaman en Cuba hoy día, se llaman ingenios. Y era el sitio donde se hacían alcoholes y de la caña de azúcar, porque todo San Pedro, toda esa parte de San Pedro que están ahora, a eso entonces ya no cae en el río de Guadalajara, sí. Todo eso eran cañaverales puros, pero caña de azúcar. Y aquí había la mina del trapiche, hacían vino, en el trapiche, vino que lo hacían Mateo, una serie de cosas industriales. Desde mi casa hasta la salida de la carretera de Ojén, sale de carretera para Ojén. Lo demás no existía nada. Era campo todo. Todo esto era campo, no estamos ahora. Yo caña de azúcar con viña, hubo una temporada que y olivares, toda esa parte que ve usted olivares por aquí, eran viñas. Y eso se creaba mucha uva, por eso hubo muchos lagares aquí, aquí al lado un lagar, porque cuando la época, en el 1800 y pico, hubo una epidemia de filocera, sí. Y se cargó toda la viña, todo el viñedo de la zona, esta era viña de caña de industria, sí. Uh-huh. Aquí se creó también, después eso ya fue mucho después, eso fue en el 40 y tanto, el flan chino, el mandarín, está hecho aquí, hecho en Marbella, el primero. Eso era un inspector de aduana que había aquí, que estaba un poco así, le dio por ahí y creó una fábrica de flan, y lo hacía con algas del mar. Sacaba el agar de las plantas, el agar que es el fundamento, sí, del flan, y hacían yo me acuerdo que estaba la fábrica aquí, allí al lado del hospitalillo, estaba la fábrica de flan del Marazuela. El mandarín. El francino, el mandarín, se creó aquí en Marbella, porque desapareció ya desapareció. La parte pesquera, pero la parte pesquera era la menor que había en Marbella. Marbella usted tenía más con la agricultura que con la pesca. Con la pesca y con la industria, ¿no? Tengan en cuenta que aquí el primer alto horno de España de hierro se hizo aquí en Marbella, antes que lo de Bilbao. Ah, sí. La finca La Concepción. Finca La Concepción, vinieron los Heredias de Málaga, y fue la que la compraron ellos primero, y se creó el primer hierro que se fabricó en España de alto horno, que está ahí todavía la fábrica, a una ruina. Y entonces lo hacían con carbón vegetal. Por la historia que tengo yo conocido, él se hacía con carbón vegetal. Y esta sierra de ahí, que estaba toda cargada de encinas, y con esa encina hicieron todo el carbón, y cuando se acabó la encina se acabó el carbón, porque el carbón no sé de dónde venía, de la fábrica de mineral, de aquí sacaban el hierro, y con el carbón, pues es muy caro con el carbón vegetal fundir el hierro, ¿no? Es carísimo, y una cantidad de carbones enorme. Y entonces eso fue la finca La Concepción. Uh-huh. Como ya digo, el tener el baño en casa con agua caliente y agua corriente, que se sacaba del pozo, que hay un pozo inagotable, porque podía pasar un arroyo por allí, en casa, y se sacaba con agua. En todas las casas había un pozo, había mucha agua. Había mucho en el barrio lo mismo, todas las casas del barrio tenían un pozo. Había pozos, y todas las fincas por aquí se regaban con fincas con pozos, y cosas, y había bastante agua. En mi casa pues había, no sé, pues yo lo que veía, pues los muebles que había. De entrada había en mi casa, que llamaba mucho la atención a la gente, una pareja de pavas monteses así, disecada entera, ¿no? Con unos cuernos enormes, estaban ahí todos los niños que llegaban, se subían encima de las cabras, pues estaban disecadas enteras, eso estaban. Y después todas las cosas del despacho de mi padre, donde estaban todos, y los muebles normales, todo eso. Porque nos calentábamos con brasero, también teníamos una chimenea, una hornilla económica, con carbón. Cuando en casa de mi abuelo se cocinaba con carbón de mineral. No, tenía los utensilios normalmente que se utilizan tenía la vitrina con el force, con los forces que eran imprescindibles en todos los medios. Hasta yo tenía uno que no sé, me ha desaparecido, no sé cómo. Tenía los forces de mi abuelo, de mi padre y mío, los tres. Eran tres modelos diferentes para sacar los niños con los forces, ¿no? Bisturís,
pinzas, en fin, toda la instrumental médico que necesitaba hacer una cura, bombonas. Tengo algunas cosas por aquí todavía que son de aquella época, ¿no? La medicina como querían, muchas veces había problemas. Luego había muchas cosas que la gente creía, otras cosas que no creía. Yo me acuerdo una partera que había aquí con la época mía, que cada vez que había un parto me metían una estampita de San Gerardo debajo de la almohada. Yo decía, mira, saca esto de aquí, porque yo no trabajo a media con los santos. O se muere el niño y tengo yo la culpa, o se salva y tengo yo la culpa, pero a mí no me trabajo a media con... No, San Gerardo era no te conociste a doña Conchita aquí, me metía las estampas de doña debajo de la almohada. Digo, mira, yo no trabajo con los santos, yo trabajo a media, yo trabajo solo. Bueno, algunas cosas servían, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí. Yo he visto a poner la sanguijuela también, que se ponía la sanguijuela no la he puesto yo nunca, no llegaba a eso, pero para hacer sangría he visto poner sanguijuelas, ¿no? Entonces, usaban cosas que ahora día son impensables, ¿no? Ya se están empezando a usar algunas también. El médico materno era armador de barcos, tenía 2 barcos grandes, que uno se hundió aquí en esto y el negocio del Ángel estaba como administrador y cosas de esto del Ángel. La de la colonia del Ángel, que estaba ahí, pero mi abuelo se dedicó más a cosas de comercio con barcos de cabotaje. Málaga aquí, que veníamos aquí, no había entonces ni tren ni autobuses por traer, pues traían los alimentos de Málaga aquí, de Málaga a Motril, de Motril a Gibraltar, y mi abuela pues, la pobre se dedicaba a dar limosna. Ah, sí. Y la abuela me acuerdo que tenía una lata así de lata como colacao, esa grande llena de monedas en aquella época, y aquí la época difícil, el año 40 y antes, que era cuando había temporales porque no había ningún puerto y los barcos tenían que echarse a la mar a empujones. Claro, la gente de la mar cuando había temporal, pues aquí la gente hacía muy alegre, siempre se gastaba el dinero. Si había corrida de toros en Málaga, ya los primeros eran los de Marbella que estaban allí armando el follón, no se han preocupado de nada, ¿no? Y luego venía el invierno, señorita, que no tengo para comer hoy, mi abuela le daba limosna, era muy caritativa. No, ya tenía servicio. Tenía servicio. Como estaba reducido más a su casa. Claro. No salían a la calle, salían con su marido alguna vez, pero normalmente salían poco. Mi abuelo tocaba el piano nada más. No sé, con mi abuelo no lo he visto salir poco, porque mi abuelo siempre salía solo y no lo he visto salir poco. ¿Y por parte de su abuelo materno, su abuela, también ama de casa? También ama de casa, no salía tampoco. Se dedicaba a reñir a los nietos y ya está. Mi abuelo vivía en la misma casa que nosotros, porque nosotros vivíamos primero en otra casa que había hecho mi abuelo arriba, en la calle que es Ricardo Soriano, esta Huerta Chica, una casita más pequeña que ir pegando a la casa nuestra. Entonces era la casa donde vivía mi padre, y después cuando murió mi abuelo nos pasamos a la otra, ¿no? Y mi otro abuelo vivía en la calle Panadería, en el centro de Marbella, al lado del ayuntamiento. Pues era una casa muy simpática, a mí me agradaba mucho. Tenía un barco, yo me acuerdo, me regaló un barco, un velero enorme, que me lo cargué 2 días subiéndome, navegando con él, un velero así. Eso de los recuerdos míos de juventud, porque yo estuve estudiando en el Pósito de Pescadores, en Marbella. El inicio mío, yo empecé a estudiar con todos los marineros de la playa, porque era una cosa de una fundación que se llamaba el Pósito de Pescadores, no me acuerdo de qué venía. Y entonces había una escuela que estaba en la misma playa, al lado de donde está el paseo marítimo ahora. Sí. El paseo, el club marítimo, al lado de eso había una caseta que me recibir, y en esa escuela a veces teníamos que entrar poniendo unas tablas para poder entrar, porque con la marea alta rodeado, hacía una isla en la escuela, estábamos allí en la escuela divinamente, los críos. Lo primero era el deber, y siendo honrado ir a otro lado, ¿no? Importante que me dio, ¿no? Y que le he seguido toda mi vida, ¿no? Un médico, desde que te llaman, tienes que ir a la hora que sea y no hay otra cosa, ¿no? Lo compramos totalmente. Sí, ¿no? Mi padre de la guerra se quedó solo aquí, en Marbella, en y San Pedro. ¿Se quedó solo? Solo, totalmente. Porque entonces no había otro médico, pues no había ninguno. Nada más que estaba otro llamado Martínez Carrasco, que era republicano puro, vamos, y se marchó con la milicia republicana y se quedó mi padre encargado de toda la zona esta. Y lo pasó mal, porque yo lo vi perder peso, que tenía que ir con salía a ver un enfermo y con 2 milicianos con las escopetas sumando por detrás para que no se escapara. Y yo siempre los 2 milicianos dentro del coche. Yo siempre me acuerdo de mi coche, era un Ford que tenía mi padre, y con los 2 milicianos con las escopetas por fuera sumando.
porque parecía, iba otro era enfermo y otro era el coche, ¿no? Que iba como preso, viendo enfermo. Mis abuelos eran de derecha, por supuesto, ¿no? Y mi padre también, pero mi padre no se metió nunca en política. Mi padre tenía sus ideas, pero no se metió en política nunca, ¿no? Monárquicos los dos, y mi abuelo era un poco, no izquierdoso, pero era un poco, como diría yo, un poco avanzado, ¿no? Pues yo me acuerdo que estaba en la Alameda y después fui a casa y vi ahí un poco de revolución. Estaba sentado en el patio mi padre con mi tío, había dos primos míos que eran tenientes de carabineros, que entonces fueran de la Guardia Civil, que eran los hermanos Salón, y estaban hablando de cosas raras, y no sé, en fin, era un crío yo de 12 años, no me pude enterar bien, y veis que hay una cosa rara y ya me dijeron, mira, el niño no sabe que hay mucho follón en la calle, quédate en casa. Empezaron a quemar la iglesia, a quemar el casino, a quemar la casa de Juan Lavín, que era donde estaba el supermercado. Tú lo conoces bien de Marbella, ¿no? Sí, el supermercado, y después quemaron el casino. Y se vinieron a mi casa a quemarla también. Y echaron gasolina en la puerta porque era un portón grande de madera. Pero hubo alguien que dijo, no grité que estaban los hijos de don Adolfo dentro. Y entonces nosotros nos salimos por detrás. Eso lindaba con la finca de la Huerta Chica. Y nos fuimos a esconder a la casa de la Huerta Chica, con Pepe de la Huerta Chica, que era mi amigo nuestro, y claro, aquí niños, quedamos aquí. Nos quedamos allí, mi madre y todo eso, y mi padre también. Y no, la casa mía se libró por eso. Alguien que gritó, una mujer, dijo, no vayas a quemar esa casa que están dentro de los hijos de don Adolfo, ¿no? Por el nombre de don Adolfo nos salvamos nosotros. En definitiva, el médico era un trabajador más, pero en fin, tenía una posición, pero tenía que trabajar. He visto matar allí, he visto sacar, asomando a la ventana del despacho de mi padre, meter allí en un camión a empujones al veterinario, a un pelón, eso lo conocía yo, al veterinario que había aquí, a Martínez, ¿no? Y lo metieron porque se me enseñó a mí el microscopio. La primera vez que manejamos el microscopio, me acuerdo todavía, me enseñó la triquina con un cero, y me acordaba de él, y lo metieron en un camión. Yo sé que después se lo llevaron, lo mataron, ¿no? Y mataron muchísima gente, y gente que venía en Vistán y lo volvieron a sacar. Como estábamos en la punta nosotros éramos la aduana de Marbella, porque era la última casa que había en Marbella, ya había más. De ahí para allá era campo todo, ¿no? Y yo me acuerdo de haber visto entrar con un mulo, atravesando un mulo muerto a Flores Arocha, el bandido aquel célebre que había en la sierra, que lo mató la Guardia Civil en el nacimiento del Guadaíta. Y viendo, mira, iba Flores Arocha y tal, eso me acuerdo de haberlo visto. Porque en mi casa tenía que pasar todo, porque estaba en Marbella. Estaba enfrente del Filato y en mi casa, no había más que. Filato era una especie de aduana para todas las cosas, para comercio. Sí. A mi tío fue lo que dijeron los dueños de esto. Que mandaba y el que mandaba a asesinar y todas esas cosas. A mi padre lo salvó uno del comité que era muy cliente suyo, y le dijeron, no, Adolfo, no tocáis, que yo le respondo con él. Mi abuelo fue a por él. Hoy no sé cómo se escapó a Málaga, el día antes o algo así. Mi abuelo estaba un poco más politizado, estaba en la Diputación, y él se escapó y se metió en Málaga el día antes, después, ¿no? Y estuvo escondido toda la guerra, hasta que olvidaron Málaga. No, Málaga fue del 37 al 38, en febrero, sí, ¿no? Sí. Fue Málaga. Que llegaron, hubo un jaleo en Istán con el cura, no sé qué, y hubo uno el cura le pegó un tiro a uno en la pierna, a un miliciano, y me acuerdo que lo estuvo curando mi padre, yo le estuve ayudando porque a sujetarle la pierna, lo metían allí en la casa de Socorro. La casa de mi padre era la casa de Socorro. No iban a otro sitio, bueno, depende como te dieran, una escopeta te mata enseguida, ¿no? Sí, ¿no? Y una pistola pequeñita, en fin, desaparece. Había otro médico que desapareció. No, en aquella época no había dos, no sé por qué, ¿no? Porque me había muerto mi tío, que era también médico de eso, y nada más que estaban los dos. Y el otro desapareció. Y luego estuvo persiguiendo a mi padre, porque mi padre, porque eran enemigos políticos, no políticos, porque enemigos de la carrera, como se dice aquí, los peores enemigos que tienen son los compañeros, ¿no? Mi padre lo pudo defender, y por esto de Marbella había gente que lo quería muchísimo. Sí, ha habido cosas muy serias, porque en Marbella mataron uno que me acuerdo yo que era el jefe de la policía municipal, que ese era puramente de derecha y monárquico y tal, y se lo cargó un capitán de la Guardia Civil que vino aquí, porque su hermano era de la extrema socialista, no sé qué. Entonces
se lo cargaron de mala manera, que es Martín, ¿tú te acuerdas de Martín? O sea, eso ocurrió. Sebastián era el que nos pegaba el susto padre cuando crío, estábamos en la Alameda, no le hicimos más que eso, que tenía un pito, cuando pegaba el pito Sebastián teníamos que salir corriendo todos los niños, que estábamos pegando detrás allí. Mi padre es que estaba trabajando día y noche. Mi padre gastó en aquella época, me dijo que había gastado 4 o 5 juegos de ruedas del coche. 4 o 5 juegos de ruedas. En el tiempo que estuvo la guerra aquí, de andar para un lado para otro, es que no paraba. Estaba continuamente en San Pedro, en Marbella, venía a comer y otra vez era no parar, y claro, perdía peso. ¿Fue muy cruenta la guerra en esta zona, en Marbella, en los alrededores? Sí, fue bastante. La lápida de los que mataron aquí estaba ahí en la iglesia, que la han tapado con cal, no sé por qué, pues, porque ahora están recordando la memoria histórica, han tapado los que murieron de un lado y al otro lo han puesto en el cementerio, han puesto las placas en el cementerio, en las tapias del cementerio, en todos sitios. Y los Distán, por ejemplo, mataron a todos los Distán, que son, yo me acuerdo, conozco mucho al hijo que está por ahí, que los trajeron los Distán a unos pocos, a Juan Jiménez, y lo trajeron a matar aquí a Marbella, y los de aquí dijeron que no querían meterse con la gente de Distán, que lo hicieran ellos, y lo soltaron dijeron, bueno, corre, iros libres, en el olivar de Casablanca, donde estaba la pagoda antigua, el baile ese, y los mataron a tiro allí, que yo lo he visto después de desenterrar cuando entraron las tropas aquí, ¿no? O sea, aquí te digo barbaridades muy gordas, ¿no? Y gente sin motivo, que han matado por un lado y por el otro, por los lados. ¿Bombardeo sufrió Marbella? Sí. Desde el mar hubo, al principio, al final hubo un bombardeo por la escuadra, cuando estaba el frente del Río Real. Pues allí quedó el frente estaba haciendo el Real. Y un desconchón muy grande que tiene la torre del Real, no sé si la han arreglado ahora últimamente, tiene un agujero. Eso se lo hizo un proyectil del Dato, del cañonero Dato. Pues esto hicieron las trincheras en línea recta, toda la loma del Río Real, paralelo al río. Claro, se puso el barco enfrente el cañonero y lo limpió a todos los que estaban en la trinchera, pues no se le ocurre a nadie hacer una trinchera en línea recta contra el mar, perpendicular al mar, ¿no? Lo filaron y ahí se rompió el frente, ¿no? Claro. El aire bombardearon, yo he visto bombardear la parte el puente que había en el puente romano, un puente que hay allí del arroyo de la represa, del arroyo de la Hueles, ese lo bombardearon allí, que se cortó la carretera, García Morato y todo eso, y bombardearon, cayeron bombas de la Alameda, en el solar del casino, en fin. Mi hermano murió, pero murió en Indy, en la guerra de Indy, ¿no? Mi hermano era militar, era teniente de aviación. Y estaba en Las Palmas y le tocó la guerra aquella de Indy, fue a echar paracaidista y le derribaron al avión, sí. El año del hambre fue, porque mucha gente salió de aquí, se fue. La gente salió corriendo hasta Almería, no fueron mucha gente de aquí, fueron la gente huyéndole porque le contaron cuentos que los moros se mataban a los niños, que se comían a los niños poco menos, y nada, te pegaron unos sustos de miedo. Yo me acuerdo que estaba en mi casa el día que entraron las tropas nacionales, como le decíamos entonces. Estábamos en la ventana, mi prima y yo, mi prima refugiada, porque su padre estaba huido en Málaga, y vimos una bandera que bajaba por el Calvario, roja y negra. Y uy, ya están ahí otra vez los de la FAI. Pues entonces la FAI tenía la bandera roja, y no era la falange de Rota, que venía con la bandera de falange, que es igual que la de la FAI. Claro, y entonces ya entraron ahí. O sea, negra y roja. Y nosotros dijimos, ya están ahí la FAI, vamos a escondernos otra vez. Nos escondíamos bajo la escalera cuando había follón, ¿no? Mucho miedo, ¿no? Un niño lo viví. Nosotros nos escondíamos cuando había un follón debajo de la escalera, que era una escalera debajo de la escalera, que era una escalera de mármol que muy grande, y abajo estaba bastante bien protegido, había un sitio que nos metíamos todos. Pues la casa mía estaba llena, habían puesto una trinchera en la entrada de la carretera, que era mi casa la última que había, yo no tengo aquí ninguna fotografía, no se la enseñaría, y entonces habían puesto unas trincheras haciendo zigzag, unos sacos así, otros así, otros así, y tiroteo, todos los contraventanas estaban todas perforadas de tiros en la casa. Nosotros estábamos dentro, pero no, porque la gente que había en el campo la quitaron ya después la Guardia Civil, como quedaron maquis, le hicieron venirse a refugiar todos al pueblo, porque había, en todas las chapas había sitios que hicieron un pedazo donde limpiaban en el monte y sembraban trigo, lo que podía para poder sobrevivir, pues no había nada. Eso no lo ve un médico, porque el médico tiene la obligación de ver a todo el mundo. A todo el mundo se alumbrando de otro, de esa manera, la esfera de uno de otro, y uno curaba a lo mismo que un miliciano, que a un fascista, que a él le daba igual, tenía que curar a un enfermo, ¿no? Hombre, se encuentra sin un duro, porque en aquella época no le pagaba a nadie. Me acuerdo de mi padre que le decía
el alcalde de Ojén, don Adolfo, dice el pueblo soberano que cuando sube usted a verlo, llevaba 2 o 3 días sin subir, y mi padre dice, dile al pueblo soberano que cuando me va a pagar, porque no puedo, mis hijos tienen que comer. Eso claro. Se lo contó mi padre por teléfono, dile que cuando me van a pagar que mis hijos te comen. Claro, es muy complicado. Éramos 4, y es muy complicado, en aquella época no te pagaban un billete de los aquella de la época de la República, que luego no servían para nada. Claro. Eso hasta hace poco, me acuerdo, poco antes de morir mi padre me enseñó una cuenta que le había pagado una señora que había estado haciendo unos tratamientos al marido, que fueron 20 duros, 100 pesetas, después de 20.000 curas y todo eso, y que le dijo, mire usted, don Adolfo, no me quiero morir sin debiéndole usted este dinero. Que la dijo a la mujer, le dio el papelito que le había hecho mi padre en una receta de la cuenta y se lo pagó al cabo de los 30 o 40 años, ¿no? Supongo que también atendería a mucha gente sabiendo que no le iban a... Sí, además ten en cuenta que aquí en Murcia se refugió toda la gente de Casares y Ronda. Y había una cantidad de gente aquí refugiada que ni pagarte eso ni pensarlo. Yo me acuerdo de ver gente en Guadalmina que iba mi padre en la casa de los Huizcuetas, que estaba recién terminada la casa y no vivían ellos aquí. Allá en cada habitación había una familia o 2. Y comían caña dulce, lo que comía la gente, lo que podía comer, y tiraban las cáscaras. Y entrar allí pisoteando las cáscaras de caña dura era horrible, ¿no? Y mi padre iba allá a verlo y decía, le van a ver los enfermos allá, de gente de Casares o de Manigua, que todos esos se vinieron huyendo para acá. Donde pudieron, ya digo, esa es la casa que estaba esa vacía, le ocuparon la casa, la otra casa que estaba vacía se metieron, se ocupa, se metieron donde pudieron. Venían huyendo, del frente se quedó en Estepona, y de allí ya vinieron corriendo, y ese tiempo que estuvo en Estepona aquí, había gente de Casares y eso, aquí entraba una noche, yo recuerdo que estábamos en casa, oímos unos tiros, y por la mañana llegaron los 2 hermanos Salón, que eran de carabineros, de la Guardia Civil hoy día, con los carabineros se formaron delante de mi casa, porque los guardias civiles se quedaron las tropas nacionales se quedaron en la casa de Gil hoy día, de Casablanca, Casablanca y Santa Margarita, se llamaba aquello, se quedaron allí las tropas mayores. Y entonces formaron a los carabineros, todos los carabineros que se habían quedado aquí en Marbella, aquí se portó mejor los carabineros que la Guardia Civil, ¿no? Y formaron todos, y los 2 tenientes, estos que tenían aquí su familia, se refugiaron también aquí, y mi padre y otros pocos más de aquí de Marbella se fueron hasta lo de Gil, que estaba decir, entrar, que no hay nadie en Marbella, que se han ido los otros que habían venido huyendo, los rojos habían huido y no habían entrado. Nos quedamos una noche entera sin nadie, ni uno ni otro, sino oyendo tiros porque oíamos tiros, ¿no? Pero no entraba nadie. Por la mañana al amanecer llevaron a todos los carabineros, se formaron y se fueron al otro lado y dijeron, bueno, entrar pronto porque si no van a venir otro otra vez. Claro. Luego hubo la revancha, luego hubo un capitán de la Guardia Civil aquí que no quiero ni decir el nombre porque no me quiero ni acordar de él, que fue un criminal que se cargó a gente que no tenía por qué cargarse. Vamos, yo vi fusilar yo mismo lo he visto fusilar en la puerta del casino, contra la barandilla que hay allí en el casino, y yo estaba en la Alameda jugando, y vinieron a la Guardia Civil, pusieron allá al hombre, pues era un alcalde de Ojén o alguien así, que había robado, no sé qué había hecho, y lo fusilaron allí mismo en la Alameda delante de todo el mundo nosotros. Eso era muy corriente, porque tuvo mala fama este capitán de la Guardia Civil, Gómez Cantó, fue un hombre que después me lo echaron de la Guardia Civil, pero estuvo aquí antes de la guerra, y aquí antes de la guerra lo pasó mal en la República, pues se metieron mucho con él, hicieron muchas cosas, era el capitán de la Guardia Civil. Hubo mucha gente que no volvió, supongo, que se marchó, sí, que ya nunca... No han vuelto más. Que no volvieron tampoco. En su caso, usted estuvo yendo al colegio cuando la República, ¿no? Sí. Yo recuerdo que hice aquí el bachillerato, vamos... Empecé primero en la escuela, en el Pósito de Pescadores, que la primera escuela de las letras. La primera letra me la enseñó un profesor en mi casa y todas las cosas, ¿no? Mi madre. Después me metí en la escuela esa en el Pósito, y hice el ingreso, y después estuve en una academia que se hizo aquí, donde había una serie de gente que se creó primero en el Fuerte, después se hizo en eso una academia que la formó Manolo Pérez, que era un químico de la azucarera de Málaga. Uno de aduana, un capitán de la Guardia Civil, había varias gente que nos daban clases, y así, ahí hice primero el bachillerato yo, y ya después el segundo de bachillerato me mandaron, que fue cuando se liberó Málaga,
me mandaron interno al palo, y eso ya es lo que me recuerdo yo, que allí estuve interno con los jesuitas hasta que terminé. Ya era posteriormente a la guerra. Sí, después. No, ya la guerra, cuando se liberó Málaga, en el 38, en octubre me llevaron ya a Málaga, me metieron allí y como no podían ir a verme, pues yo estaba allá, y yo no venía más que en Navidad y en Semana Santa. Bueno, los profesores muy buenos. Escuela con pupitre, una pizarra donde escribíamos allí con las letras y todo eso, y los libros que nos daban, un lápiz y una pluma con tinta, ¿no? Y escribir. ¿Profesor y profesora? No, profesor. Tuve profesor a José Maldonado, a Emilio, ¿cómo se llamaba este? Pino, un profesor que queríamos. Iban y ya desaparecían de pronto. Todos los niños, los pescadores, cuando tenían 14 años, y estaban de en medio, iban a ayudar a sus padres a tirar de la red y todo eso. Y yo estaba en un colegio de pescadores, que era el Pósito. Yo era bueno en la escuela. No, pues ahí te enseñaban a hacer cosas, porque después estuve en un colegio que estaba en la calle Caballero, y allí nos enseñaban a cosas manuales, hasta hacer queso, ¿no? Por lo bueno, pues traían eso, estábamos haciendo queso ahí en la escuela, así. Debe ser una serie de cosas que... Y agricultura, siempre te enseñaban muchas cosas. Un bachillerato como no hay ahora, no lo hacen ahora, un bachillerato completísimo, ¿no? Salía peorado que yo me fui por ejemplo, la anatomía, que yo fui a la facultad, y empecé a estudiar anatomía, no me llamó la atención nada porque me habían enseñado en el colegio ya. ¿Con qué edad entraba en la universidad? Con 17 años. ¿Dónde estudió? En Madrid. En Madrid muy bueno, porque era Madrid muy tranquilo, tenía 1 millón de habitantes, nos conocíamos la gente hasta en el metro cuando íbamos allí. Y en la facultad de San Carlos, que ya no existe, pues ya la pasaron a la universitaria, y tuve unos profesores inmensos, Jiménez Díaz, Marañón, lo mejor que ha habido en España. Hombre, claro, había educación religiosa. Antes de la guerra no había nada de religiosidad. Pues a la guerra anterior pues era una cosa normal y corriente. Tenemos un profesor falangista y otro requeré. Eran 2 perfectos y no José Maldonado. Y entonces cuando entrabas en la escuela tenías que levantar un brazo en alto, sí, cantar el Gloria Mendy, y después el himno de Falange. Y después el himno nacional, que había que cantar. Los 3 himnos antes de empezar las clases. Estábamos toda la mañana y dije, bueno, ahora acabamos aquí de cantar, ya estar cantando toda la mañana. Pero el colegio Polo ya no. Anteriormente también con la República tenían algún tipo de ritual, también tenían que... No, nada. Íbamos al colegio y ya está. Buenos días, señor profesor, y ya está. El respeto al profesor, le respetaba, y para nosotros el profesor era como tu padre, un Dios, más todavía, más miedo que teníamos. Aunque era amigo de mi padre, al profesor lo respetábamos como no se ha respetado nunca a nadie. Don fulano, y después nunca le hemos hablado de tú, y siempre nos nosotros un respeto enorme. El profesor para nosotros era el amo de los queridos, ¿no? ¿Se castigaba mucho? Hombre, sí, te ponían el palmetazo en la mano, o de cruz en la pared, en el rincón, sobre todo el palmetazo que nos juntábamos ajo porque teníamos que rompía la regla, en fin, esas cosas, eso era una tontería, cualquier cosa, esto era lo lógico en las escuelas. Era por la mañana desde las 9 a las 10 hasta la hora de comer, y después por la tarde de 3 a 5, una cosa así era. Pues al balón, al voleibol también mucho, jugábamos mucho, una cosa era aquí el vóley era con un palo, era parecido al voleibol de ahora, pero lo hacíamos, jugábamos con un palo, y dando uno, y a las carreras y cosas de estas, ¿no? Radio la que se podía oír entonces, porque claro, había radio de galena y no había manera de oír. En mi casa había una buena de Philips, pero la más que eran para los niños, no podíamos ni tocarla, ¿no? Había radio, había unas pequeñas, después fue variando, había una de galena. ¿Cómo era? ¿Cuántos hermanos fueron? Nosotros 4. Siempre iba con mi padre en el coche, no sé qué hacía. Ella dijo que si mataban a mi padre, mataban a ella también. Sí, ¿no? Y siempre iba juntos y nos dejaban allí con las muchachas. Las muchachas eran una que había estado con mi abuelo, que ya llevaba años en casa, otra que había recogido mi abuelo de cría, y se crió con nosotros, y era la misma de nosotros, y para mí ha sido como una de la familia. Los hijos viven todavía aquí en Marbella, pero me quieren tanto como de la familia. El otro día me encontré a uno y me dice, oye, me acuerdo cuando tu madre nos regaló a nosotros una chaqueta de tu padre, de tu hermano, y nos vestimos con un traje por primera vez con corbata. No había que hacer, había que comer a la hora que llegara mi padre, si no, no se comía, vamos. Y mi padre no podía venir a comer porque estaba trabajando mucho, comíamos con nosotros en un sitio, y mi madre esperaba a mi padre siempre, ¿no? Mucho respeto, no llegamos a hablarle de usted como mi madre le hablaba a su padre, hasta ya siendo... Antiguamente eso era muy... Cuando murió mi abuela, se quedó mi abuelo con nosotros viviendo, y entonces mi madre oye usted, papá, mire usted,
mire usted, y ay, ¿cómo le hablas tú al abuelo? Todo, oye, abuelo, mira, que no sé. Era una cosa de falta de respeto total, ¿no? Pero mi madre siempre de usted a su abuelo. Salían cada uno a su colegio, y después, ¿no?, las chicas tenían un poco más restrictivo salíamos amigos y salíamos en pandilla, había pandilla de la mía, pandilla de la de mi hermana, de la otra hermana que es más chica, y había un paseo aquí en Marbella, pues un sitio... la Alameda era divino, de donde se paseaba todo el mundo. Había fiestas en las casas de vez en cuando, y había de vez en cuando alguna fiesta que organizaban para los niños en el casino, el casino no es el casino de jugar, sino el centro cultural toda la vida. Ha sido la reunión de Marbella de siempre. La feria de aquí era la feria. No, pues muy parecida. Pues se hacían en Alameda, se hacían las casetas y todo eso, donde venían las 4 chucherías, y abajo, en los llanos de abajo, donde está la avenida esa de la estatua de Dalí, que eso era la vía antigua del tren, ahí ponían las atracciones de los circos y el teatro. En el cine traían cine, espectáculos, eso nos íbamos los niños también, orquesta, ya casi no traíamos una orquesta buena, y eso pasó doble, más que otra cosa, más que era lo que se bailaba más, pero te salía. Si la chavala estaba bien, pues te salía mejor todavía, claro. Tenía confianza completa, pero que si tu padre te decía, niño, a esto, no podía decir que no. Claro. Mi padre nunca me pegó, pero con la voz que me ponía, ya sabía por dónde. Mi madre sí me pegó con una zapatilla todas las veces que pudo, ¿no? Mi madre me pegaba con una zapatilla, y no me hizo maltrato, ni me acuerdo mal de eso es un camelo de vida. Pues aquí teníamos la libertad que queríamos, salíamos a la hora que queríamos, entrábamos a la hora que entraba. Yo no tenía llave de mi casa, porque mi casa no tenía puertas, tenía una puerta que se abría con el dedo, y después con un cordelito había 2 puertas, la puerta de fuera que se cerraba de noche, era un portón grande con un portillo. Portillo tenía una de esas que lo conocía todo el mundo en Marbella, que lo abría, le metía el dedo, abría, y ya tocaban el timbre, o si tenía más confianza entraba a la otra puerta de cristales que había. Había 2 puertas, un zaguán con 2 puertas. Allá en Madrid, de pueblo, se puede, entre comillas, ¿no? Te encontrabas con el follón primero que tenías que echarte toda la noche en el tren. Y te van aquí, te van en el coche, te llevaban a la estación, salíamos a las 10 de la noche o a las 9, y hasta la mañana siguiente a las 8 o a las 9, si cuando llegaba, lleno de carbonilla, todo tiznado, y ahí a empezar a buscar sitios. Y a buscar sitios y... Una cosa distinta para nosotros, vamos, porque yo estudié en Málaga todo el bachillerato, pero estábamos internos allí, y salíamos cuando los curas querían. Claro. Y nos llevaban al cine a ver Blancanieves y todas esas cosas, si no podemos ver otra cosa, ¿no? Salimos de vez en cuando a ver eso, o andando al Peñón de la Gaviota. El peñón que está a la salida de Málaga es el Peñón del Cuervo. El Peñón del Cuervo. Le llamamos el Peñón de la Gaviota, y allí andando desde el Colegio El Palo, a pasar la tarde con un bocadillo y chocolate, ¿no? A pasar, y a la fábrica de cemento que hay allá al lado. En fin, esa era nuestra excursión de los jueves. Y los domingos a jugar al fútbol, al tenis, a lo que pudiéramos ir al colegio. Cuando ya me fui de aquí de Marbella, pues yo me estuve aquí trabajando en Marbella una temporada, que fue cuando tuve la epidemia esa de tifus, antemático y todo eso. Y después, como no me pagaban nada, entonces había aquí un ingeniero que hizo unos transportes de madera de la Sierra de Istán a Río Verde, abajo, se van por el río abajo los árboles. Y este vino aquí y me dijo, oye, tengo una empresa, venía de médico de empresa. Y bueno, y me fui a Valdeporres, arriba, a Santander, al lado del escudo, a hacer un túnel. Y estuve trabajando 6 o 7 meses. Me quedé 6 o 7 meses porque había una nevada y no pude volver enseguida, porque yo salí de aquí en el mes de febrero y me dije, bueno, esto no hay quien aguanta aquí, hacía un frío horrible allí, pero no podía salir por la nieve. Y digo, bueno, ya me quedo hasta junio. En junio ya me fui a Jerez, en la misma empresa, a hacer un pantano. Sí, 11 años con esa empresa, y después de estar allí 11 años me trasladaron a otro pantano a Valencia, al pantano de Contreras. Yo lo estuve ya también trabajando allí de médico de empresa, todos los accidentes, todos los problemas que había. Y ya después me cansé, dije, mira, me voy a mi pueblo otra vez y ya se acabó. Entonces, regresó. Yo me vine aquí en el 63, Tinte ya había variado mucho. Yo venía a las vacaciones en verano, siempre tenía vacaciones en la empresa esta, me venía aquí, me pasaba aquí divino un mes. Los años del hambre aquí, la época difícil de aquí, se notó mucho. En el 40 sí se notó, eso lo pasé yo en el colegio. Después termina la guerra enseguida, ¿no? Siempre decía mucha hambre. Hambre lo pasamos hasta nosotros, necesidad, porque yo me acuerdo que no teníamos pan aquí, no había nada. Y cuando mi padre iba a Istán, le pagaban con pan, con hortalizas, con lo que pudiera. La gente de Istán era muy buena para eso, ¿no?
le llenaban el caballo de cosas y venía mi padre con un saco de pan y le quería, oye, venimos papá de Istaña, podemos comer bien, ¿no? O sea, ahí no pasamos hambre, lo que se dice en casa no pasamos porque o te daban un pollo, o te regalaban, en fin, comimos cosas de lo que le pagaba a la gente, le daban, no tengo dinero, no puedo usted debe ser un pollo, debe ser un saco de pan. Y le pagaban así porque no había otra cosa. Cuanto el mismo, la familia Huizueta le pagaban a mi padre en especie también, le pagaban no sé cuántos sacos de trigo le daban al año porque lo vendiera o que lo hicieran pan con eso. Lo que pagaban en especie. Y los niños que se morían también, porque se morían no por inanición, pero se morían por maltrato, porque no había leche, no había nada. Aquí no, la leche que se tenía aquí en aquella época era leche de cabra, no había de vaca, había muy poca. Era leche de cabra porque nos alimentábamos. Yo me he comido más leche de cabra que me suba toda la piedra enseguida. En Fiebre de Malta tuve yo una epidemia de fiebre de Malta en la calle Lobata que no me quiero ni acordar. Había un cabrero ahí que salía todos los días por las cabras y ya toda la gente, toda la calle Lobata entera tuvo fiebre de Malta. Por el cabrero aquel, porque tenía unas cabras enfermas y le daba la leche a la gente. Y se puso y mal. En la época que todavía no había muchos antibióticos, había problemas para curarlo. Sí, también porque esto es mucho, porque desde el principio que no había nada. Y luego ya empezó a haber más cosas. En los 60, cuando usted regresa a Marbella, ¿cómo la encuentra muy cambiada y la encuentra que ya empieza a aparecer el primer turismo, ¿no? No, el turismo empezó antes. Empezó antes la gente, ya digo, la gente que venía de Madrid, incluso vino, una de las primeras familias que vino aquí fue la familia de mi mujer, no de ella, sino de la otra que murió, ¿no? Y vinieron aquí, tienen una casa ahí en Marbella, en la Huerta Grande, y los sevillanos y una serie de familias de Madrid que venían ya todos los veranos aquí porque les gustaba Marbella y empezaron a venir. En Marbella siempre ha habido turismo. Bueno, o sea, yo creo que la amabilidad de la gente del pueblo, ¿no? Yo creo que fue más la simpatía y ¿qué otra cosa, no? La hospitalidad, no había otra cosa, ¿no? Más que otra cosa. No está parecida a otra y a la de hoy. Menos casas, había más cosas más libres, todos estaban barronales y dunas y se pasaba muy bien aquí. Empezaron a venir un grupo grande, eso lo recordaba el otro día en Suecia, que lo contaba de los suecos que estaban todos locos, era el Club 33, que apareció aquí en Marbella, era un club de gente joven que no podían tener más de 33 años, y venía aquí a emborracharse y a pasarlo bien. Y digamos, yo he tenido problemas con esto innumerables. Desde tirarse con una piscina vacía sin agua y hacerse la cabeza abierta porque estaban borrachos perdidos, paraban en el hotel del Rodeo. Y ahí estaba yo todo el día y toda la noche estaba con problemas con los suecos, me traían locos. 50 y tantos, 60. ¿sí? 50 y tantos, 60. Empieza ya a venir gente importante y ya unas personalidades gordas empiezan a hacer. Primero aquí se creó un núcleo muy importante en el Marbella Club, que se llama Club, porque era el club de toda esta gente. Iban todas las tardes a tomar copas por la noche y después mientras hacían su casa. Hombre, el primer turista fueron los Gerloes, ¿no? La familia Gerloes. Primero fue Ricardo Soriano, que fue el que hizo mover esto, que esto le gustaba tanto, que iba a hacer de Marbella un Biarritz. Y empezó a hacer y hizo un hotel muy simpático en el Rodeo, que esa finca era de un tío mío, se la compró y empezó a hacer unos bungalows. Tipo, yo no sé si tú llegaste a conocer las chozas que había en Benabolá, unas chozas que era una venta que estaba en alto, así. Yo tenía, pues, como esa casa hizo Ricardo Soriano todos los bungalows ideales. Pues esa tenía una choza con tejado de paja y una viga en medio y un soportalito para sentarse fuera, ¿no? Algo exótico, ¿no? No, era una cosa muy rara, porque era una casa, me acuerdo perfectamente, era como un chozón, estaba la pared atrás y delante tenía como un porche, esos porches con unos banquitos al lado, y ahí donde la gente comía en la casa, lo otro era para dormir, ¿no? Y entonces Ricardo hizo un hotel de casitas de esas, de obra y todo eso, con todos sus elementos en el Rodeo. Y no queda ninguna casa de ese que la han echado todo abajo, ¿no? Vino primero Huizueta, que era un navarro que compró la finca esa de Guadalmina, y ahí tenía unas plantaciones enormes de remolacha, de trigo y todo eso, y tenía unos hilos enormes para eso. Y entonces se trajo a Ricardo Soriano. Ricardo Soriano fue el que ya se trajo a su familia, que eran estos los Gerloes. Y ya Gerloes empezó a traer gente, la Yeset vino después, vino más tarde. Ahí vino Berle Verón,
Doris Day, todas estas artistas americanas, entonces las trajo Alfonso Gerlo, el hotel tenía cada habitación tenía un nombre de un artista de esta Merle Oberon o Doris Day, y después vino también Rita Hayworth, vino una serie de gente. Cuando vino José Banu ya fue el impulso que le pegó una patada y dijo, esto lo hago yo para adelante. Compró la finca, esta finca era de la familia del Ángel, la familia del Moral, al que mataron al padre y a los dos hijos, los mataron en Madrid, en la cárcel Modelo. Carrillo lo sacó de allí y se lo llevó al señor Carrillo, el que está por ahí, ¿no? Y los mató en esta célebre que hay en Paracuello. Y entonces quedó nada más que la mujer y la hija aquí, porque otro hijo se montó en las tropas y lo mataron en Zaragoza, pero de frente se nos mataron. Y entonces quedó la madre y la hija. La finca era la entera, todo de Banús, desde Guadalajara hasta Río Verde, entonces era una finca enorme, ¿no? Donde había unas naranjas exquisitas, ¿no? Y trigo, y había unas plantaciones enormes, ¿no? Y entonces ya después, a poco tiempo, se la vendió a Banús. Y Banú empezó a desarrollar eso. ¿Banú era de aquí o...? No, Banú era catalán. Empezó a desarrollar eso y claro, empezó a hacer esa burrada que ha hecho, porque eso es una burrada sin dinero, pues se quedó al final casi sin dinero. Hizo el campo de golf, el puerto, en fin, tenía una visión enorme. Decidió, esto voy a hacer una cosa enorme, ¿no? Y la plaza de toros hizo todo, ¿no? Y empezó a venir más gente. El Marbella Club, he visto yo ya como médico, he visto yo ahí a ministros ingleses, alemanes, toda esa gente venía que no venían de incógnito, lo he visto allí.